momentos, hermanos, voy a compartir el mensaje. Yo desde que llegué aquí, pues era mi sentir predicar la palabra de Dios. En veces, aunque uno lo predica por muchos años, pero si se deja de predicar, hermanos, se deja de practicar también la palabra. Pero la palabra no dice, en la palabra de Dios no vuelve vacía, y la palabra como quiera la tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro testimonio. Yo estoy contento, hermanos, de que nuestro hermano pastor juntamente con su esposa pues me abrieron aquí la puerta, hermanos. Yo no sabía dónde ir, pero vine aquí y pues yo sé que hay muchos, bueno, aquí como dicen hispanos para mí, dice, yo digo, todos hablan español como yo, y me siento a gusto, y ya muchos hermanos me conocen. Pues ya tengo más o menos como un año y pico, hermanos, de estar aquí congregándome en la escuela dominical. Y como decía mi hermano, pues hay poquitos, pero yo predico, hermanos, la palabra de Dios. Si hay poquitos, si hay muchos, porque yo le sirvo, hermanos, a mi Señor. Y como decía aquel gran siervo de Dios, aunque hay aquí muy pocos, pero hay millares y millares de ángeles alrededor de nosotros. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Primero de Samuel, capítulo número 20, hermanos. Voy a repetir nuevamente. Tengo la costumbre de repetir 2 o 3 veces para que a algunos no se les pase. Primero Samuel, capítulo número 20. Y vamos a meditar en esta tarde, en esta noche, en el versículo número 16 al número 19. Y ahorita le voy a decir en qué parte yo voy a hacer el énfasis de la meditación de la palabra en esta noche. Si pueden leerlo, hermanos, juntamente conmigo a la velocidad. Es que en veces yo oigo que unos van para atrás y para adelante. Yo quiero que lean todos unidos, hermanos. Acuérdense que la iglesia dice que todos oraban. ¿Cómo, hermanos, decían? Unánimes. Bueno, así vamos a leer unánimes. No voy a leer tan rápido. Y fuerte, hermanos, para que la palabra se quede grabada en esta hora. Primeramente para mí, que sea bendición para cada uno de ustedes. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice: así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estará pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y después de la oración tomen su lugar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Señor, aquí estamos delante de tu presencia para poder, Señor, reflexionar y meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Jesús, que en esta hora, Señor, tu presencia, Señor, esté aquí en este lugar. Usa mi vida, Señor, como esa herramienta útil, Señor, en la cual siempre ha estado dispuesto en mi vida, Señor, para poder llevar tu mensaje, Señor, en esta hora. Señor, permite, Señor, que una palabra, Señor, solamente como dijo aquel hombre, Señor, llamado el centurión, solamente di la palabra y será hecho. En esta hora yo te pido que una palabra, Señor, se quede grabada en el corazón, en la vida, Señor, en el joven, en el varón, Señor Jesús, en cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Amén. Pueden sentarse en esta hora, hermanos. Yo creo que, hermanos, todos hemos, al estar aquí, yo me doy cuenta en la escuela dominical. Yo vengo a la escuela dominical, en ocasiones vengo a los cultos, muy esporádicamente, hermanos, pero yo he escuchado que muchos de ustedes pues ya tienen mucho tiempo en el evangelio. Algunos, yo también soy de un hogar cristiano, hermano, nací en el evangelio. Pero muchos yo oigo que conocen la Biblia, hermanos, conocen la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todo lo que es relativo a la palabra del Señor. Y en esta noche, hermanos, quiero hacer una meditación en la persona, hermanos, de David. Tenemos como personajes a 3, hermanos: es David, Saúl y Jonatán, o Jonatán. En veces decimos en México Jonatán, aunque no hablamos inglés, pero se nos hace más cómodo decir Jonatán, no sé si es correcto.
Y estos tres personajes, hermanos, en la Biblia nos presentan una parte importante en el cual yo quiero meditar en esta noche, hermanos. Y es en el versículo número 18, donde dice, porque tu asiento estará vacío. Y en esta hora, hermanos, tenemos a un hombre, hermanos, o un joven llamado David. Y los que hemos, hermanos, nacido en el Evangelio, hemos tenido, hermanos, a héroes bíblicos. Y David, hermanos, es una de las personas que deja marcado en la Biblia, hermanos, muchas porciones, muchas experiencias, hermanos, en su vida, muchas cosas que a nosotros mismos nos han servido de testimonio. De tal manera, hermanos, que David es una persona sobresaliente en la Biblia y en el plan de Dios. Pero al meditar, hermanos, en esta noche, en este joven llamado David, encontramos en esta hora, hermanos, bueno, haciendo un trasfondo bíblico, que el momento en que estaba pasando David era un momento, hermanos, crítico. Era un momento, hermanos, difícil. Era un momento, hermanos, en el cual yo creo que cada uno de nosotros como cristianos también en nuestra forma de vida o estilo de vida o luchas que tenemos, hermanos, en el caminar del Señor, podemos hacer algo comparativo a nuestra vida y podemos decir, podemos entender, hermanos, que David de esta manera estaba pasando esos momentos difíciles. ¿Por qué, hermanos? Porque ya en David Dios había puesto la mira. Tenemos, hermanos, dos personajes importantes. Uno, Saúl, que había sido ya rechazado por Dios, y uno, David, el cual venía a tomar tu lugar. Hay un canto, hermanos, o un coro que nosotros allá en la iglesia donde estaba, en otra iglesia donde yo estaba congregado, hay un coro que hay una frase que dice, no dejes que ninguno tome tu corona. No sé si algunos lo conocen, y aquí, hermanos, tenemos la vida de un hombre que había rechazado y un hombre que Dios había elegido. Este hombre, hermano rey, Saúl, que ya había sido ungido también para que fuera rey, pero por causa de su desobediencia, Dios iba a sustituirlo. Por eso en esta hora, hermanos, quiero que hagamos meditación sobre el asiento vacío que David estaba dejando. Solamente en ese acto, hermanos, o en ese hecho, o en esa acción, hermanos, que él realizó, nos deja, hermanos, en esta noche una enseñanza y una meditación y una reflexión para que pensemos, hermanos, la importancia por lo cual cuando la Biblia escribe algo, hermanos, tiene algo profundo, tiene una enseñanza, hermanos, que nos deja a nosotros de tal forma que pensemos que al ver nosotros en este momento, aquí también hay asientos vacíos, asientos que deberían de estar llenos, asientos que ya no, hermanos, ya no están, asientos que quizás vendrán gente aquí a este lugar, y por eso la Biblia hace énfasis, porque el Espíritu Santo, hermanos, habla a través de la palabra. Y al estar, hermanos, en este momento así, David en esa situación tiene también, hermanos, una compañía, se llamaba Jonatán o Jonathan. Y en relación, hermanos, a Jonathan, la Biblia nos dice que había en ellos un vínculo perfecto de amistad que era muy profundo, hermanos. Que en lo personal, hermanos, yo he tenido hermanos en Cristo de compañeros jóvenes que he sentido, hermanos, ese amor ágape. Y cuando yo, hermanos, yo trabajé mucho tiempo con los jóvenes desde que yo me convertí a Cristo a la edad de 19 años. Había jóvenes, hermanos, que se apartaban y me daba tristeza y lloraba, iba y los buscaba. En veces iba, los visitaba. Entiendo, hermanos, esa etapa de la juventud en que uno tiene amigos en Cristo Jesús. Porque lo del mundo se queda en el mundo, hermanos. Es muy diferente el sentir. Pero el sentimiento que Dios pone en el cristiano es un amor ágape. Y así, hermanos, esa amistad que había entre Jonathan y David le permitía que hubiera esa amistad, hermanos, profunda. Jonathan, hermanos, su padre era Saúl. Y Saúl, hermanos, lo quería matar. Siendo, hermanos, David un joven, pues tenía miedo. Huía.
Cuando, hermanos, conocemos el Evangelio, muchas veces huimos, nos da miedo, las compañías que teníamos, el lugar donde andábamos, o cuando también, hermanos, vamos y llevamos el Evangelio, nuestra parte humana teme ir. El frío, hermanos, da miedo y no vienen, es parte también, hermanos. ¿Por qué no decirlo? Pero David, hermanos, había en él algo en el cual él sabía que esto le podía pasar y él tomó la decisión de no ir a comer con el rey. Se fue quién sabe a dónde, hermanos, estaba en otra parte. La Biblia lo dice, pero yo quiero hacer énfasis en esa parte. Ahora, hermanos, en cuanto a la relación de David y Jonathan, yo quiero en esta noche también meditar, hermanos, en la parte bíblica, que esto es importante, hermanos. Porque aunque yo me moví mucho tiempo, hermanos, en el deporte, se utiliza una palabra dupla. O matemáticamente en veces decimos binomio. Estoy diciendo lo relativo a lo de pareja, lo de dos personas. En la Biblia encontramos, hermanos, a Moisés y a Josué. Después, hermanos, encontramos a Josué y Caleb, hermanos. Encontramos a Pedro y Silas. Encontramos, hermanos, a Elías, hermanos, y Eliseo. Y esto nos deja, hermanos, a nosotros en la palabra de Dios una enseñanza de que cuán importante que siempre sean dos. Porque la Biblia dice, hermanos, también para que si uno cae, el otro lo levante. Y en David, hermanos, existía esa amistad, esa parte en la cual él, hermanos, tenía que tomar para poder llevar a cabo, hermanos, el plan que Dios tenía en su corazón. Pero ahora vamos a salirnos un poquito de este enfoque, hermanos. David dejó ese lugar vacío. En la iglesia, hermanos, hay espacios vacíos. Decía mi colaborador en México, y es cierto, cuando ministramos o nuestro hermano maestro de escuela dominical, nuestro hermano pastor o los pastores que están, si algo, hermano, anhelamos, es que haya gente, pero no nada más gente, hermanos, que haya convertidos, que tengan hambre de la palabra. Yo he predicado en la cárcel y me gustaba cuando el grupo, yo oía, ya viene el hermano Luis, va a predicar la palabra. Sentí, hermanos, ese gozo y alegría de que ellos tenían hambre de la palabra del Señor. Y si algo, hermanos, ahora si ya está lleno, pues queremos más, hermanos. Yo he dicho de una manera, los trofeos, hermanos, del predicador y el pastor son las almas. Dijo un hombre, hermanos, inglés, un hombre que iba a incursionar en el campo misionero, dijo, dame almas o me muero. Y le dio almas, hermanos, y no se murió. Pero, hermanos, en esta hora, hoy tenemos, hermanos, que pensar y meditar, hermanos, en la importancia de que es necesario, hermanos, que estos asientos se llenen. Que la escuela dominical, hermanos, yo veo que a veces llegan tarde. No sé por qué llegan tarde. Es domingo, es día del Señor, hermanos. A veces tengo que predicar como pastor, pero no me gusta, hermanos. Y no es que esté enojado, no me gusta, hermanos. Yo quiero que estén aquí, que escuchen, aunque en veces yo no estoy, pero yo quiero que estén aquí escuchando la palabra del Señor. Yo veo a nuestros hermanos sabatistas que ellos pelean su sábado a muerte, pero los pentecostales no, hermanos, no lo pelean. No sé por qué, no entiendo. Pero, hermanos, en esta hora tenemos que meditar que muchas ocasiones los asientos que están vacíos son por hermanos que se van. Eso me ha pasado. En una ocasión yo platicaba con mi hermano, también es pastor, y mi cuñada, en veces platicábamos, hermanos, cosas del ministerio, y ella me decía muy triste, ¿por qué los hermanos se van? Y yo me reía. Le dije, es que, aunque es normal y no debe ser normal, le dije, es que es parte. Pero hay muchos que también se quedan. Doblegan el esfuerzo, hermanos, del trabajo de la iglesia. Y los que se quedan ahí están. Quizás como nuestro hermano, decía nuestro hermano el domingo, nuestro hermano que nos abre la puerta, y es cierto, yo siento bonito cuando él está y llueve y ahí va con su paraguas, hermanos. Es algo tan bonito.
Me llena, me gozo. Él, como en veces en otro mensaje digo, él ni abre la Biblia, ni canta un coro, ni está predicando, pero el simple hecho de abrir el paraguas me causa gozo, me anima. Entonces cuando un hermano se sienta ahí atrás, da ánimo al predicador, da ánimo, hermanos, al hermano que está ahí, nuestra hermana que está ahí también sentada, está ahí atenta. El saludo, hermanos. Nos pasamos y nos andamos ahí saludándonos unos con otros. Es algo hermoso, bonito. Porque, hermanos, nos ha distinguido una marca, y esa marca es la sangre de Cristo Jesús. Como decía aquel hombre de Dios, esa sangre te limpia de todo pecado. Hay una transparencia, hay algo, hermanos, que nos une. Pero tenemos, hermanos, también en esta hora, hermanos, personas que se van, dejan un lugar vacío. Porque hay una razón, hermanos. Quizás se cambiaron ya de casa, ya no pueden estar aquí. Otros hermanos se casaron y se fueron muy lejos. Otros hermanos pasan lo que tienen que pasar. Se mueren y se van con el Señor. En una ocasión, hermanos, estando yo en una misión, le voy a decir más o menos la fecha porque yo me acuerdo de todo. Era el año de 1990. Más o menos donde está mi esposa sentada ahí, por ahí se sentaba este hermano. Él se llamaba el hermano Marcial. Y él, hermanos, tenía una costumbre. Su lugar siempre estaba ahí. Y él estaba ahí temprano, como debe de ser. Y siempre, hermanos, cantaba un canto. Había lugar para testimonios. Y desde que venía, hermanos, desde la banca, ya venía Jehová es mi pastor, nada me faltaría. Cuando yo aquí ya terminaron de testificar. Y siempre quebrantado, hermanos, y le daba la gloria a Dios. Y no pasó mucho tiempo, hermanos, que él enfermó. Pero antes de esto, hermanos, era una persona que no nada más se sentaba ahí. Cualquier actividad que iba con su martillito, ahí iba. Iba que faltaba por ahí un bloc, ahí iba a poner un bloc. Miraba que las hermanas necesitaban algo, ahí iba a ayudarle. Nadie le decía, él lo hacía de corazón. Y yo le decía el hermano incansable, ahí estaba. Pero sucedió un día, hermanos, y yo estaba ahí con los jóvenes también trabajando ahí. Y luego, no oía, a veces uno oye las voces de los que glorifican y uno, ahí está el hermano. O aquel hermano que, gloria a Dios. O aquel hermano que canta bien fuerte. O el hermano así como dice los hermanos, amén. Y lo identifica, uno no ve, pero uno sí oye. Como Bartimeo, hermano, no veía, pero oía. Pero entonces sucede, hermanos, que no viene y luego me quedo viendo, pues ¿por qué no vendría el hermano? Él no acostumbra faltar. Cuando falta, hermanos, después veo que al siguiente día, porque eran cuando había cultos todos los días, hermanos, en esos tiempos, estoy hablando de los años 90 más o menos, finales de los 80 y principios de los 90. Y el hermano no viene entre semana, no viene el lunes y no viene el martes. Y digo, esto ya no es normal. Y digo, oye, ¿qué pasó con el hermano Marcial? Es que está enfermo. Bueno, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y desafortunadamente, hermanos, estaba enfermo, pero de cáncer. Y eso me preocupó, hermanos, a mí. Y fui, hermanos, para verlo. No iba a orar, nomás iba a hablar, platicar con él normal, hermanos. Pero cuando iba llegando a su casa, hermanos, pasó algo que quebrantó mi corazón plenamente. Y literalmente le voy a decir, lloré, hermanos. Le voy a decir qué pasó, hermanos. Sucedió que cuando él, hermanos, iba saliendo de su casa, era parte de un tejabán y parte de casa de material de bloques, hermanos, casa normal. Pero cuando sale, hermanos, sale así encorvadito y golpea, hermanos, la pared. Y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Mejor me voy a suicidar. Porque su dolor era tan fuerte, hermanos. Cuando yo oigo que dice eso, yo apenas iba llegando, caminando. Cuando veo que eso dice, me detengo, hermanos. Y me quedo viendo. Y en ese momento doy un paso para atrás. Y cuando me volteo, hermanos, empiezo a llorar. Le digo, Señor, ¿por qué permites esto? No entiendo muchas cosas. ¿Por qué pasan esto? Si el hermano es el que más viene, y tampoco deseo que los que no vienen se enfermen, pero si el hermano siempre viene, es el que está ahí, es el que apoya, es el que ayuda, es que testifica, es el que agradece al Señor.
Y pasa el tiempo, después le contaré qué pasó con esto, y el hermano muere y se va con el Señor. Ese asiento queda vacío. Y he aprendido, hermanos, en el curso del tiempo. A veces yo digo, los mensajes que predico, hermanos, son productos de la experiencia que he vivido y que he visto. Por ese lugar, hermanos, jamás fue sustituido. Porque cada uno de nosotros somos insustituibles. Pero también en el mundo se dice, y es cierto, nadie, hermanos, aquí, ¿cómo se dice, hermanos? Nadie es indispensable, ¿verdad? Pero también nadie es insustituible, porque cada uno somos diferentes. Jamás se quedó vacío. Ahora pensemos en esta noche, hermanos, que también hay lugares que van a ser llenos, pero no sabemos quién es, de dónde viene, qué va a hacer, qué ministerio puede hacer, pero van a llegar. Si seguimos insistiendo, si seguimos, hermanos, manteniendo, hermanos, ese sentir en Cristo de hacerlo. David, hermanos, nos dejó esta parte, porque en veces en la Biblia lo he dicho en muchas ocasiones, a través de la Biblia, hermanos, de que muchas veces la Biblia nos dice lo que no debemos de hacer, pero muchas veces también la Biblia nos enseña lo que debemos de hacer. Y aquí nos enseña, hermanos, lo que no debemos de hacer. David, hermanos, al verse en esa situación, huye y se va, hermanos. Pero, hermanos, en esta hora, yo quiero decirte, hermanos, que Dios de los que estamos aquí, quizás muchos, porque no, aunque he predicado muchas veces, en mucho tiempo, hermanos, pero muchas veces también queremos huir, queremos dejar ese lugar vacío. Porque el diablo, hermanos, recuerden que sabe hacer tres cosas y las sabe hacer muy bien: matar, robar y destruir. Pero también en la Biblia encontramos que Jesús dijo que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en la Biblia, hermanos, nos da esta exhortación y este consejo de que nosotros pensemos, hermanos, que ese lugar quizás sea el de tu hijo, el de tu hija, el de tu nuera, el de tu yerno, el de tu nieto o el de tu esposa. Decía siempre mi pastor, hermanos, una frase que quizás se convirtió profética: ¿dónde están tus hijos? Me gustaba su forma de ser, porque él encaraba, hermanos, a la iglesia detrás del púlpito y abajo del púlpito. ¿Dónde están tus hijos? Nunca jamás había un pretexto, hermanos. Si hacía frío, ¿sabes qué decía? No tienes chamarra. Y si no podías venir, bueno, no tienes pies para caminar. Y es cierto, hermanos. Bueno, aquí yo creo que diremos llantas, porque aquí todos se mueven llantas, hermanos. Pero sí. Yo no porque yo lo diga, hermanos, pero a veces a mí la distancia no me asusta, hermanos. En veces ando en bicicleta, en veces ando corriendo, pero hay que llegar. Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, sino pretendo llegar al blanco, hermanos. Hay que ir, hay que buscar. Entonces, hermanos, tenemos que ver que allá hay un lugar vacío. A veces yo he pensado, hermanos, en muchas ocasiones cuando llegué a aquella misión, dejé, hermanos, lo que era mi plan en el mundo, la incursión en el deporte. Pero luego llegué a aquel lugar y yo pensé, yo no sabía que Dios tenía esto para mí. Sentí el deseo de trabajar con los jóvenes, se lo hice, dije, llené ese lugar, ese espacio. No dejes que ninguno tome tu corona. Yo quiero culminar, hermanos, en este pequeño y corto mensaje, hermanos. Estuve en el funeral de mi suegro, el padre de mi esposa, hermanos, y me dejó algo impactado, hermanos, el testimonio que él había contado antes de morir. Antes de morir, él murió de Alzheimer, como el 2003 más o menos, en Oklahoma. Él fue soldado de la Segunda Guerra Mundial en Navy, ¿verdad? Naval, sí, Navy. Tenía 17 años cuando estaba en
en esa Segunda Guerra Mundial. Y él tenía un hermano, todos ellos eran, ¿cómo se dice? Eran soldados, trabajaban en el Army, todos, en diferentes, no sé cuántas, ¿cómo se llama? Departamentos hay. Pero él había sido ganado por su hijo, que es misionero, el hermano de mi esposa, cuando era niño. Pero ya después, hermanos, él tenía en su corazón que sus hermanos se convirtieran a Cristo. Y él dice que en una ocasión él empezó a decir que él había tenido un sueño. Y en ese sueño él había llegado, hermanos, al cielo. Y cuando estaba en el cielo, hermanos, empezó a buscar a su hermano. Su hermano se llamaba Price. No sé si era mayor, no recuerdo. La mayor era mayor que él. Él era el menor. Se llamaba Jack, mi suegro. Y dice que en el cielo empieza a buscar, hermanos, a caminar, porque el cielo es un lugar real, hermanos. Y empieza a caminar y empieza a buscarlo. Y le dice, Price, ¿dónde estás, Price? Y empieza a correr, a caminar, a buscarlo. Price. Nunca lo encontró, hermanos. No estaba. Ese testimonio, hermano, lo estaba contando mi cuñado. Estaba predicando en el funeral. Estaba ahí, hermanos, el féretro, la caja con la bandera de Estados Unidos encima. Y Price estaba sentado ahí en la tercera hilera. Y recuerdo que mi cuñado le dijo, Price, el Señor te está esperando. Ahí estaba, hermanos. Era su oportunidad. Era su momento. Él murió ya hace unos, no sé, 5, 6 años, 7 años. Pero, hermanos, es real. Lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos exhorta, lo que se predica, lo que vivimos, lo que Dios nos revela a través de un sueño. Porque, hermanos, porque Dios quiere que haya un espacio allá lleno. Jesús dice, hermanos, ahí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera dicho, Él lo dice. Dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero tenemos la contraparte, hermanos. Esa es nuestra parte, que nosotros dejamos los lugares vacíos. Pero la parte de Dios, hermanos, es la contraparte. Dice que Él dejó su trono de gloria. Dejó un lugar vacío, hermanos, en el cielo. Dejó millares y millares de ángeles. Dejó querubines, dejó serafines. Dejó la adoración que gritan ahí, santo, santo, santo. Dejó el lugar de gloria para venir a encarnar aquí en este mundo. Hacerse hombre. Dios mismo, hermanos, hacerse humano como nosotros. Crecer como un bebé. Ser acechado, hermanos, por Herodes para matarlo. Ser muerto, hermanos, por fariseos. Al final, hasta llevar muerte de cruz. Su corona de espinas, hermanos. Sus manos, hermanos, horadadas. Sus pies agujeradas. Y su costado, hermanos, también herido. ¿Merecía haber dejado aquel espacio? Yo creo que no. Lo dijo. Tanto que Él en la cruz del Calvario exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hizo por ti y por mí. Cuando yo me acerqué al Señor Jesús, hermanos, 1984, 19 años, San Nicolás, Vicente Guerrero de la Colonia. Ese momento nunca jamás lo olvidaré. Quizás se me olvide el año que me casé, hermanos. Quizás se olvide mi año de cumpleaños. Pero ese día jamás lo olvidaré, hermanos. Cristo me impactó profundamente. Porque tuvo la valentía de dejar un espacio vacío para llenar mi corazón. Y mi amor, hermanos,
como nunca nadie me ha llamado. Me marcó en la vida. Han pasado 40 años, pero Jesús le dijo: soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Siento su amor, siento todavía su pasión, hermanos, por llevar su mensaje. Había un lugar vacío que yo tenía que llenar en una iglesia, en una misión. Pero Jesús tuvo que también que esforzarse por dejar un lugar vacío, por ti y por mí. Espero que en esta noche, esta meditación haya tocado lo más profundo de tu corazón. Porque Él siempre estará con nosotros. Y aunque están los hermanos quizás en otro lugar, no sé qué estén haciendo, pero yo sé que ellos están pensando: no fui al culto. Me dio miedo, me dio frío. Pero la Biblia dice que tenemos que ser fríos o calientes, hermanos. Tenemos que buscar a Dios. Dice: mientras pueda ser hallado, para darle la honra y la gloria. Si Cristo dejó todo, ¿por qué nosotros no podemos dejar todo? Decía mi papá: hace un rato, no vamos a estar mucho tiempo, ahí es un ratito en el culto. Y ya nos llevamos ese momento de gozo, esa alegría, ese apoyo que necesitaba en nuestro corazón, esa porción de pan. Recuerden que aquella mujer sirofenicia solamente anhelaba, hermanos, unas migajas. Solamente eso es lo que necesita nuestro corazón para seguir. Y el día del domingo aquí estaremos también otra vez ya más fortalecidos. Dios habló a nuestro corazón. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Yo les invito, vamos a pasar aquí a este lugar. Y vamos a, los que gusten pasar, hermano, no es para arrepentimiento, es para decirle: Señor, dame fuerzas, dame valentía. Yo también necesito que Dios me dé fuerzas para seguir. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor, Señor. Te damos gracias, Jesús, por tu misericordia, Señor. Porque tú, Señor, has dicho, Señor, que estarías, Señor, siempre con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ven, Jesús, a fortalecer, Señor, nuestro corazón, Señor, fortalece nuestra vida. Fortalece, Señor, nuestro andar, nuestro caminar, Señor. En muchas ocasiones, Señor, quizás hemos querido retroceder, Señor. Muchas veces, Señor, el desánimo, Señor, quizás ha caído en nuestra vida, Señor, a través de los hijos, Señor, la familia, el trabajo, Señor. La desesperación, Jesús. Pero en tu palabra, Señor, nos dice, Señor, que tú demuestras tu amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Señor, tú moriste por nosotros, Jesús. Hoy en esta tarde, en esta noche, Señor, te pedimos, Señor, acaricia nuestra vida, Señor. Quizás somos, Señor, los más miserables delante de ti, Señor. Quizás somos los más cobardes, Señor, los más insuficientes, Señor. O como tú dijiste, Señor, somos siervos inútiles, Jesús.